Bienvenido a este espacio en donde nuestras mentes y vidas hacen crack en esa lógica de crecer. Linda conversación con Jorge Andrés. Me encantó su motivación hacia la búsqueda constante del propósito. Es increíble cómo él lo ha venido trabajando desde sus primeras experiencias laborales hasta lo que hoy se ha convertido en un líder inspiracional que toca la vida de su equipo, que motiva a que nos cuestionemos. Me encantan las reflexiones que plantea acerca del destino de la medicina y cómo nuestra interacción con la tecnología y la medicina nos van a llevar hacia escenarios muy posibilitadores. También revisamos temas de depresión, de ansiedad y cómo desde nuestra salud mental podemos manejar esta salud que efectivamente es lo que nos permite tener paz en nuestra vida. Jorge, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos y por aceptar la invitación. No, Milan, para mí es un placer. Yo siempre te he admirado mucho en las veces que has estado acompañándonos en la compañía. Te valoro muchísimo lo que me aportas y por supuesto que es una oportunidad para devolver un granito de arena, que ojalá salga una conversación amena y adecuada para esto. No, maravilloso, gracias. Oye, ando con una pregunta hace rato, dándole vueltas ahí, y era, ¿cómo uno se da cuenta que está aportándole al mundo? A ver, ahí, la primera manera de saber lo que le está aportando al mundo es cuando sientes que tu propósito se está cumpliendo. Ya. O sea, uno no puede aportar algo que no sienta. Yo creo que Claro. si en mi capítulo como médico, que tomé la decisión de ser médico desde muy niño, como todo médico creo que dice, o en su gran mayoría, ¿por qué quieres ser médico? Porque quiero servir, quiero ayudarle a los demás. Qué chévere. Cuando tú tienes eso como un propósito de vida y lo pones en conocimiento de los demás y sientes que lo estás haciendo, estás aportándole al mundo. No tienes que hacer grandes transformaciones ni bombas atómicas para decir que estás transformando el mundo, sino con ese propósito que te pongas en tu camino, si lo vuelves una realidad, seguramente estás aportándole al mundo. ¿Siempre supiste que ibas a ser médico? Desde los 10 años, quizás un poco antes. Son mensajes que la vida te pone, Milan. Imagínate que mi padre tenía una finca cerca a la capital donde nosotros vivíamos y los fines de semana nos íbamos para allá. Eran tan solo 12 kilómetros de distancia, pero el carretero era en unas características horribles. Era un 4x4 el carro que podía llegar. Mi padre afortunadamente tenía un carro de esos. Llegábamos a las 6 de la tarde a la finca y normalmente era una finca pequeña, 12 hectáreas, pero al rato llegaban personas campesinas con pacientes cargados en caña guadúa, viniendo de muy lejos, a pedirnos el favor que los lleváramos nuevamente a la ciudad, porque llevaba una semana enferma y como no había carros, no había cómo llegar. Llegábamos a esos hospitales públicos, que como todo hospital público con dificultades, no los podíamos dejar botados ahí porque imagínate que le dieran salida a la media hora y se quedaban sin con qué regresar. Claro. Nos tocaba esperar hasta la atención. Y yo era el hijo mayor, me tocaba acompañar a mi padre, al comienzo me tocaba, luego empecé a entender. Y yo ahí me hice una promesa, yo dije, yo quiero ayudar a la sociedad, quiero servir en este proceso. Y en ese momento dije, voy a ser médico. Y ahí empecé mi proceso desde muy pequeño a estudiar juicioso, a ser disciplinado, porque estudiar medicina necesito no tener en mi país las pruebas para estudiar medicina o cualquier carrera es el ICFES. Aquí no sé cuál es el paralelo que acorde al puntaje te abren o no ciertas carreras. Y por supuesto que para estudiar medicina exigían unos puntajes altos, entonces me tocaba estudiar para poder llegar a ese resultado. Y cada vez que ibas a los hospitales, en realidad ya no era tanto una exigencia, era como a disfrutarlo, claro. Incluso acompañaba al campesino, le entendía, le escuchaba, siendo muy niño. Y luego la vida me da otro momento de verdad, porque me gradué de médico y al año de haberme graduado hago mi año rural y me invita un político a ser gerente de un hospital. Yo tenía 24 años, no tenía experiencia, como todo buen político nombra gente que no conoce el modelo. Yo feliz, dije 24 años, conductor, chofer, poder, empleados. Y gerente. Y gerente, dije yo, se me vino el mundo como lo quería. En ese momento muy mundana la decisión, dije sí. Llegué el primer día al hospital, para resumirte el cuento, el hospital debía 6 meses de salario.
Esa fue la bienvenida de la gerente administrativa diciéndome, doctor, mañana se cumplen 6 meses de no pagar sueldos, ¿qué hacemos? Yo primero sabía de medicina, no sabía de administración, nada. Lo segundo que hice fue inscribirme en una universidad, todo coincidió. La Universidad de Santo Tomás me permitió hacer una especialización en en gerencia de instituciones de seguridad social en salud. Y era chistoso porque lo que yo estudiaba en la noche, al otro día lo aplicaba. Al día siguiente entonces, estaba aplicando. Los trabajadores me decían, entonces, ¿qué, doctor? ¿Qué aprendimos anoche? Porque pues, obviamente yo llegaba con nuevas políticas y nuevas cosas. Me tocó contacto muy pequeño con la corrupción, estando muy pequeño, 8 días trabajando en la empresa. Un señor con una funda de dinero me hizo, esto es para usted. Lo abro yo y digo, me temblaron las manos cuando abrí eso, un poco de plata y le dije, ¿esto qué? Me dijo, no, es que me acaban de pagar una factura. Yo decía, debemos 6 meses de salario, están pagándole facturas a los proveedores. Ya me empezaron a descuadrar cosas y le dije, ¿esto cuánto es? Me dijo, no, un tanto por ciento. Le dije, mire, esa plata hágala como nota crédito y vaya y póngala en la caja. El cajero era el presidente del sindicato. Se dio cuenta también que yo ya no le estaba empezando a jalar ese tipo de cosas, entonces empezamos a hacer un poco de limpieza en el tema. Pero lo que luego se me vino humanamente fue, aquí tengo la oportunidad de evitar lo que me pasaba cuando era niño. Y hay experiencias hermosas que no me puedo alargar mucho porque podríamos hacer mucho tema, pero una de ellas es este hospital quedaba en la sierra, es una zona fría. Yo creo que un poco más como entre Santo Domingo y Quito en la mitad, era como Ambato, por ahí la temperatura, que ya es un tema bastante fresco y la gente llegaba a las 5 de la mañana a buscar la atención médica y un hospital público con las puertas cerradas y la gente sentada en la vereda. Y la primera cosa que yo fui cuando me fui a dar cuenta de las realidades humanas de la gente es una persona que venía del campo, se me vuelve mi infancia, tanto tiempo esperando una vereda, ¿por qué no le abren las puertas del hospital? O sea, ¿cuál es el problema de abrirlas? Entonces les dije, oiga, ¿qué problemas hay de abrir? Ya, bueno, cuando uno abre y entra la gente, ya hay algo más cálido, ya hay algo más, se tiene unas sillas donde sentarse, no en el piso. Y la segunda tarea, había una mata de cedrón, no sé si aquí se conoce esa aromática. Claro. Una mata ahí en la mitad del jardín del hospital y nosotros teníamos unas hermanitas dominicas que eran las que nos acompañaban en la parte de enfermería. Vivían en un convento al lado, les pagábamos sueldo porque eran enfermeras profesionales y les decía, hermanitas, ¿a qué hora se levantan a rezar? A las 5 de la mañana. Les decía, vea, levántense media horita más, pongamos a hervir agua y hagamos agua de cedrón. Claro. Al primer día me fui yo con un chailón de esos, una bandeja y copitas de icopor repartiendo agua con una hojita de aromática y unas 3 pizcas de azúcar. Ustedes no se imaginan lo que significa para un campesino que viene en ayunas después de caminar 3 horas, que le ofrezca a uno una bandejita con una copita de cedrón. La gente, no tengo plata. Le digo, no señor, es gratis. Tranquila que no. Bueno, Dios es grande, la mata empezó a dar cedrón como loco, eso daba para todo el tiempo. Pero pasó una cosa muy interesante, Milan, y es que a las personas hay que retribuirles y hacerles sentir el lugar que se merecen y no en el que están obligados a estar. Yo creo que darle un nivel de categoría es totalmente diferente. Entonces, al empezar a poner sillas cómodas que tengan donde sentarse tranquilos, no en sillas de tabla o cosas que sean incómodas, yo siempre he dicho, uno puede ser pobre pero no sucio, o sea, uno puede tener una pared bien pintada, las cosas bien arregladas, y el hospital empezó a llenarse de personas. Cuando entran las personas empieza a haber dinero porque la ley 100 en Colombia, si tú no produces en los hospitales no te llega, no es que te transfieran el presupuesto naturalmente, sino te la tienes que ganar con la gente y la gente tiene que premiarte tu buen servicio. Y empieza a llegar la gente, empieza a hacer contratos con aseguradoras que antes no nos querían ni ver. Ya empieza a entrar la platica, empiezo a pagar sueldos y ahí fue mi segunda decisión con los trabajadores. Dije, mi primer sueldo me lo pago el mes que me toque. Y me tocó pasar 5 meses sin recibir $1 o $1 en Colombia de sueldo. Y eso pues obviamente también marcó una segunda decisión y es, este señor se compromete con nosotros y va a vivir lo mismo que yo vivo. Entonces yo creo que ahí empiezan a haber primeros pasos de transformación de un proceso complicado. Porque imagínate, si son 6 meses de pago a los trabajadores, ¿qué pueden esperar? Proveedores, servicios, mucho, eso le debíamos. Claro, medio año, imagínate. Yo me volví a decir al político, le dije, oiga, yo soy amigo o enemigo suyo, porque yo creo que esto no es lo que iba a recibir a nadie. Pero ahí empezó todo un proceso que me trajo siempre en mi memoria a mi pueblo, donde iba yo históricamente a atender el proceso. Y esa coherencia tuya entre el acto que es al final, que es el que sirve, que es el que vale la pena, ¿siempre fue? ¿O sientes que fue un proceso de desarrollo de coherencia? Yo creo que uno va descubriendo y disfrutando cada vez más su propósito, pero yo creo que siempre estuvo ahí, porque
ahora que me preguntas, se me viene a la mente, yo roté en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Ese hospital en el año 93, 94, por ahí, el VIH, por ejemplo, estaba todavía en una cosa que todo el mundo le tenía un temor impresionante al tema del VIH, y a mí me tocó hacer prácticas en el pabellón de pacientes con VIH. Y muchas personas, bajo la condición, si hoy le tenemos miedo al COVID, que es crítico, imagínate lo que sucedía cuando había un desconocimiento tan importante del VIH, eso se armó toda una... Y estas personas morían muy solas, muy solas. Y yo pasaba turnos, las noches, teniendo que acompañar en su último momento personas que no tenían absolutamente a nadie al lado para decirles adiós. Tuve un caso que todavía lo recuerdo y es una señora que le guardo mucho cariño porque era una mujer que en su parto, en un hospital, como no habían las pruebas para detección de VIH, un donante donó sangre y esa sangre tenía VIH. La señora tuvo una hemorragia en su embarazo, en su parto, perdón, le transfundieron la sangre y quedó contagiada. Eso es un caso muy conocido en Colombia de este tema. Y ella fue abandonada por su esposo y murió conmigo, tomado de la mano y contándome su tristeza y su dolor, pero sentía la melancolía de su soledad. Esos son momentos de verdad que solamente estando uno ahí los puede uno transmitir y ver la parte realmente humana y profunda de lo que significa la diferencia entre una muerte acompañado y una muerte en soledad y muchas veces sin ningún tipo de responsabilidad. Todo el patrón inicial del VIH con un componente que inició, acuérdate que era muy marcado hacia la homosexualidad, pues era muy fuerte, eran personas que estaban ahí hospitalizadas. Sí, claro, todo y había estigma, ¿no? doble tema, porque el estigma de la homosexualidad en el año 93 todavía era mucho más fuerte. Romper esos paradigmas y tratar a las personas en igualdad de condiciones son cosas que, vuelvo y te digo, va uno descubriendo en su vida de propósito, porque uno también viene de la sociedad, uno no es que venga privilegiado por nadie, uno tiene los mismos estereotipos que se van marcando en su camino, pero uno los va modelando en la medida que va uno caminando el recorrido. Y en la función que uno quiere, ¿no? Exactamente. De pronto es más fácil, ok, listo, yo soy el resultado de estos estereotipos, porque todo es un tema cultural, entonces nos agarramos de ese paraguas y no, es un tema cultural, es un tema cultural, es un tema cultural, solo que también podrías tener la cultura de ver, hacerte cargo de ti también. Pues. Exactamente. Sí, pues claro, o sea, yo lo escucho frecuente, no, es un tema cultural, y claro, suena a una muletilla. Y tú dices, ok, ¿y cómo va tu cultura contigo mismo? O sea, ¿en qué momento te empiezas a respetar? ¿No? Es interesante. Y lo más importante es que la cultura, ¿de quién es la responsabilidad de la cultura? Del conglomerado de personas que actúan de manera similar, pero en el momento que alguien empieza a actuar diferente, se cambia la estructura. O sea, yo escuchaba este fin de semana que estuve en Salinas, que además posteé algo ahí, es terrible, los olores nauseabundos que produce la gente, eso no lo soluciona ningún gobierno. O sea, eso no es sino nosotros mismos no nos ocupamos de sancionar, de racionalizar, que no debemos maltratar el mar lleno de basura. La gente va a ir, o sea, que lleve su comida porque quiere ahorrarse está bien, pero no deje las fundas plásticas, no deje los vasos. Y quizás la parte irónica es esa, ¿no? No hago eso y al mismo tiempo quiero ser potencia y vi el posteo tuyo de mucha reflexión y quiero ser potencia mundial en turismo. Claro. Y la belleza, o sea, yo soy el promotor de Ecuador, que yo adoro este país, llevo 17 años acá, traigo mi familia, pero o sea, me toca llevarla como por las zonas que uno sabe por dónde puede uno caminar con el potencial tan espectacular que tiene este país. Pero hasta que los ciudadanos no tomemos conciencia y cada uno, porque el tema es, no es un aviso prohibido hacer sus necesidades aquí. Es yo como persona, ser humano consciente y amando a mi país, no lo voy a hacer. Porque te pueden poner 1000 letreros y ponerte sanciones, igual estás esperando a la noche donde no haya nadie y lo vas a hacer, porque no tienes la conciencia de cuidar el entorno en el que estás viviendo. Claro. Si no hubiese sido médico, ¿qué crees que estarías haciendo? Nunca he pensado algo diferente. Hay una anécdota interesante que además no sé por qué coincide el uno con el otro, pero en matemáticas era buenísimo. Ah, ¿eres bueno? Era buenísimo. Yo representaba el colegio en matemáticas en algunas olimpiadas e incluso cuando me presenté a la universidad, en Colombia está la Universidad Nacional, que es una universidad pública. Sí. También nos hacen, además del ICFES, nos hacen un examen de conocimientos. Pues no pasé para medicina porque allá sí la competencia realmente es brava.
Pero me llegó un telegrama en esa época, las nuevas generaciones no sabrán qué es eso, pero me llegó un telegrama que decía, usted ha sido de los mejores exámenes en el módulo de matemáticas, lo invitamos para que entre a la cátedra de matemáticas donde tiene un cupo ganado por sus resultados. Obviamente yo no lo pensé en ningún momento, pero creo que la parte de la matemática, ahora que la tengo en mi parte gerencial, claro, ha sido extraordinaria. Yo recuerdo un profesor que además al comienzo uno odia, pero esos que uno odia son de los que realmente uno aprende. Yo creo que esa es la parte, porque cuando le ponían una operación, Juanito tenía 3 manzanas y le regaló 2 a Pepita, ¿cuántas manzanas le quedan? Nos obligaba a poner análisis y operación. Entonces uno decía, para saber cuántas manzanas le quedaron a Juanito, tengo que hacer una resta. Y a uno en la derecha, en la operación, explicaba la resta. Entonces tenía, pero la operación valía el 50% y el análisis valía el 50%. Si tú hacías bien la operación, pero no ponías el análisis, te ponía mala nota, o si lo hacías en viceversa también. Entonces te obligaba a tener una coherencia, y eso te invita hoy, que estoy analizándolo, es todo problema tiene un análisis y una operación. Si no analizas primero, antes de hacer la operación, te puedes equivocar. Entonces, y es como esta operación en los hemisferios en el cerebro, ¿no? Claro. O sea, exactamente, el análisis, claro, y la ejecución, ¿no? Entonces, siempre tener ese primer momento de no tirarte ya a solucionar el problema, sino primero entender qué es lo que tienes que hacer, qué herramientas necesitas aplicar, y luego aplicarlas, te puede generar no siempre te sale positivo, a veces te vas a equivocar, pero por lo menos cumpliste con un protocolo. Claro. No, el hecho de que tengas la oportunidad de quedarte callado, escuchar, entender el contexto, revisar todo lo que hay en la mesa y sobre eso algunas alternativas, ya es bastante. Exactamente. A veces creo que llegas a un sitio con el estigma de que llegó el solucionador, entonces el solucionador se para y, ok, listo, sí, mándenme el problema que yo lo resuelvo, sí, sin ni siquiera entender el contexto, ¿no? Sí. Es un tema, creo que, y lo percibo mucho como una gran oportunidad de mejora en la gerencia local, o sea, sí. Realmente hay esa lógica de capataz. Que a veces se quiere aplicar el mismo procedimiento para diferentes problemas porque te fue bien una vez. Claro. Y ahí te puedes equivocar porque le puedes pegar al 70% de las veces, pero ese 30% que es vital, posiblemente te equivocas porque en vez de hacer una suma era que tenías que hacer una multiplicación. Oye, ¿desde los 24 vienes haciendo gerencia? ¿O? Todo el tiempo. ¿Sí? Ese es uno de los puntos que rompió mi proceso porque... Sí, pues al inicio. Claro, yo estudié pasar medicina y esa es otra historia. Termino de gerente y mi papá me dice, oiga, le pago una universidad privada para que estudie medicina, me saco el aire para pagarle su trabajo y ahora se termina de gerente. ¿Por qué no estudió administración y me hubiera quitado el problema? Y 3 años menos. Claro, vaya y explíquele por qué era importante. Entonces me tocó contarle mi proceso racional, que vuelvo y te digo, mi primera decisión fue, yo creo que de inmadurez, de aceleración, luego el destino me tenía marcado el proceso, pero hoy yo racionalizo y digo, uno en el consultorio médico puede atender 30 personas diarias en el mejor de los casos. Sí, una decisión que yo tomo hoy le puedo estar impactando a miles de personas. Entonces yo le dije a mi papá para ablandarle, porque sí, la verdad fue que una discusión no fue sencilla, porque me dice, oiga, me está haciendo perder la platica, que también tiene 3 hermanos más, y no fue ningún médico de lo que él me imaginaba, la eminencia científica, y me le fui por el otro lado. Pero nunca me especialicé en temas médicos. Obviamente siempre he estudiado temas conectados a la medicina, y cada decisión que tomo la hago bajo el racionamiento de médico, pero es una mezcla como complicada, medio ¿Y complicada. ¿Tienes identificado tu mayor acierto gerencial en todos estos años? Yo creo que el propósito. Yo soy feliz en el... Pero el propósito tuyo. Sí. Y como el Jorge Andrés, el gerente, la mejor... Es que hay tantas anécdotas, Milan, y tantas medallitas que son las con las que yo me autocelebro. O sea, si me pongo a pensar ahorita en las recientes, la pandemia del COVID. O sea, el haber unido el equipo. Imagínate cuando llega este bicho que nadie lo conocía, porque no es que no lo conociera Ecuador. Uno se metía a las páginas de la Organización Mundial de la Salud y no sabían, y nadie sabía, y se empieza a morir la gente, y mis médicos aterrorizados, los laboratoristas aterrorizados, poder recoger el equipo para decirles, panas, al virus hay que tenerle respeto, pero no miedo, protejámonos, pero ataquemos, hay una gente que está necesitando de nosotros, y recoger las tribus cuando están en esos momentos de dificultad, y haberlo logrado como lo logramos en nuestra compañía,
es espectacular. Eso dice uno, wow, eso es un trabajazo que ahora que lo ve uno, todo el mundo lo atendió. No, el vivir la crisis como la vivimos y resolverla como la tenemos que resolver en cada minuto. O sea, era mi papá el que estaba en mi casa y yo tenía que llegar, pero estuve haciéndoles exámenes de sangre a 10 personas hoy y le puedo llevarle ese virus a mi papá que el del vecino se murió. O sea, hay unos niveles de ansiedad y de estrés ahí que toca cuidarlos a través de la protección, pero eso necesita elementos. Cuando nació el primer niño en la zona cero, cuando estuvimos 2 meses en Canoa, en el terremoto, nosotros hacemos acciones, pero no siempre hacemos bulla. Hoy ya después de todo este tiempo lo podemos mencionar. Nosotros estuvimos 2 meses en Canoa, una central médica humanitaria que montamos como Veris, con el apoyo de todo el Grupo Futuro. Ah, como Veris, qué sí. súper. Llevamos 20 médicos permanentemente, pero pediatras, ginecólogos, traumatólogos, o sea, todas las especialidades. No llegamos al momento del rescate porque no somos rescatistas, permitimos que las fuerzas de ataque, de rescate de heridos y muertos los hagan unos, pero nosotros llegamos al momento de la estabilización del momento. Llegamos, el terremoto fue un sábado, creo, en la noche, y nosotros llegamos el jueves de esa semana a Canoa, montamos una central, llegamos con planta de agua potable, con planta eléctrica, con todos los niveles que nos corresponde, farmacia, laboratorio clínico. Y el primer niño que tanto publicitaron en los medios de comunicación, que nosotros nunca dijimos quiénes eran, nació en nuestra central médica, pero nació con pediatra, con ginecólogo y con 20 especialistas más, con mandiles de cirugía, en unas condiciones de esterilidad y de todo que todos lloramos viendo ese momento de felicidad, porque ante tanta muerte, belleza, ¿no? Tanta desolación, ver que la vida vuelve y sale, son elementos espectaculares. Lindísimo. Momentos básicos como haberle llevado una ambulancia a un sector muy lejano cuando fui gerente del hospital este que te menciono, recordando mi antecedente diciendo esta gente necesita transporte y era un pueblito que tenía que subir una montaña y volver a bajar, pero desde que subía el carrito se veía. Y cuando empiezan a bajar y ver que los campesinos lanzaban voladores y llega uno y la fiesta y viejitos ya de mucha edad llorando porque era su añoranza desde que eran niños de que sus... Qué maravilla. De que su familia puedan ir. Entonces, hay muchas medallitas pequeñas. Yo creo que ahorita ponerme a pensar, o sea, me puedo poner así como egocéntrico y decir, Veris arrancó con 35 empleados hace 17 años y tengo 1.500 colaboradores y entonces somos la empresa de prestación médica más grande del país y por eso son acciones que se van dando desde los pequeños detalles, más que de la gran... De un ego inflado, más bien de pequeños detalles que se construyen todos los días. Y sobre todo alineados al propósito que vas construyendo, que cada uno resuelve y decir, ok, yo quisiera dedicar mi vida a esto, ya sé que tengo los recursos, existe la capacidad, voy acumulando experiencia, entonces quizás por aquí, y te das cuenta, ¿no? Yo lo vivo como con lo que hoy junto al equipo hacemos, te das cuenta que cada vez eres más feliz, ya, coincidentalmente eres más feliz y coincidentalmente, digamos, vas avanzando. Y creo que lo que te mueve es como que se va esclareciendo lo que quieres hacer en la vida. No es tanto lo que hay, es lo que quieres hacer en la vida. Lo que vas construyendo. Lo que vas construyendo, ¿no? Es magnífico. Es lo que te levanta por las mañanas. Yo creo que a ti te levanta, o sea, no es, uy, qué pereza otra vez, otra charla hoy. No, sí, tú estás a la expectativa y hablábamos ahorita en off de que ya se me viene la otra charla y me tengo que preparar y lo tengo que hacer y cada una de tus charlas, yo que he estado ya pues, directamente en 2 y algunas que te he visto cada charla tiene un sabor especial, no lo estás haciendo, eso ya no es como ver la misma película o la misma novela 5 veces porque a cada una le agregas un elemento propio porque le estás poniendo el cariño y el propósito de hacerlo con la pasión y no con el bolsillo. Claro. Por supuesto que hay que comprar y hay que pagar, pero es el resultado de la consecuencia. Y se nota, ¿no? Y se nota, claro. Cuando sí me han preguntado esto, ¿no? O sea, ¿y cómo lo conseguiste? ¿O cómo fue el camino y todo? Y yo creo, sinceramente, que cuando encuentras esto que llamamos pasión, yo creo que empiezas a dedicar muchos más recursos en el camino. O sea, o lees más, o revisas más experiencias, o tomas más referencias, o estudias más, o lo que sea. El hecho real es que pones más tiempo hacia eso y haces más práctica con eso.
Entonces es inevitable que tu nivel vaya mejorando. Es inevitable. Claro. O sea, tú en realidad estás apasionado porque nadie te lo está exigiendo, lo estás haciendo y es inevitable que eventualmente te conviertas en el mejor o en uno de los mejores. Claro. Pero ocurre en la vida, o sea, es la vida a sí mismo. Quiero, Jorge, me llamó la atención cuando planteabas el tema de la pandemia. Cuando tú estás en una posición de liderazgo en la que 1.500 colaboradores están en una incertidumbre brutal de qué hacer con el virus, que nadie lo conocía, todo el mundo regresa a verte, o sea, dinos qué hago, ¿ya? Y yo supongo que tú también buscando al otro Jorge Andrés, el equivalente, dime qué se hace y nadie sabía nada y en algún momento tienes que asumir tu pedazo y decir, lo vamos a intentar así. Con el riesgo de que estemos en el camino o no estemos en el camino. Esa por una parte. Y la otra es, ¿cómo lo hablo en mi casa? ¿Cómo le digo a mi familia que en cierta forma los voy a exponer? Porque si no los expongo, ¿cómo doy el ejemplo con los 1.500 colaboradores? ¿Qué pasó ahí? Lo que la vida te va entregando en el camino, tú lo puedes tomar como una experiencia o como un fracaso o como algo que dejas pasar inadvertido. Yo creo que a mí, como ser humano, lo que más me enriqueció cuando pasé por la rotación del pabellón de pacientes con VIH-Sida al final de lo que les comenté, es empezar a respetar el virus, pero no a tenerle miedo. Claro. Enfrentar que hay un paciente con algo complejo, posiblemente incurable, con dificultades, pero poderlo atacar. Y eso, la vida, yo creo en Dios y yo creo que eso me lo va poniendo en el camino para decir, aprenda esto porque más adelantico, se viene. No se le olvide este capítulo, más o menos téngalo ahí en mente. Y justo cuando se vino ese virus, estando pensando en cómo actuó, lo primero que se me vino es, acuérdese de esta época. Todo el mundo le daba miedo, mis compañeros salían corriendo, primero porque no querían enfrentar el tema del contagio o hablar no había esa apertura de equidad de género ni de mucho menos igualdad entonces yo no quiero hablar con homosexuales, eso se lo dejamos a quien lo quiere hacer y pues yo no le tuve problema y dije yo lo voy a hacer, yo entro en ese proceso. Entonces dije yo, ese punto algo me dejó en el camino. La segunda, por supuesto, unos niveles de incertidumbre y de temor altísimos porque todos estábamos muy preocupados, pero el líder tiene que liderar con el ejemplo, porque si no, las cosas se complican. O sea, el día que estábamos estrenando nuestra maquinita para hacer PCR, pues tocó estar allá haciendo la validación y que la gente te esté viendo. Qué interesante y creo eso. que pegado al tema de estar presente, porque estar siendo visible para 1.500 personas es muy difícil porque no todo el mundo te ve. Yo tengo Quito, Guayaquil, Cuenca y no me podía mover porque estaba encerrado en mi casa. Muchas veces no había avión. Es comunicarte. O sea, comunicación todos los días con los equipos, que te vean presente, que te vean tomando decisiones y que sienta la gente que los estamos respaldando. O sea, lo primero que hicimos es todo el mundo para la casa, los administrativos. Nosotros fuimos de los primeros que mandamos la gente a teletrabajo. Pero lo segundo fue conseguir los tapabocas de mejor calidad, que eso después se volvió un problema porque luego no se conseguían. Los médicos nos llamaban diciendo, mire, esto está malo, no sé qué, revise, busque, pague el precio que sea, pero eran los que teníamos que tener. Entonces buscamos siempre una protección máxima a los equipos de trabajo. Y tercero, diálogo permanente con ellos. Y este ejemplo que yo tuve del paciente con VIH lo he replicado muchas veces. O sea, personas muy cercanas, que por intimidad no lo voy a comentar, pero son cosas de nuestra casa, que tenían relación con nuestros hijos y demás. Un día llegaron, una persona de ellas, con mucho miedo, me mostró que tenía que hacer unos exámenes. Yo vi que había un examen ahí que era de una enfermedad muy contagiosa, peligrosa para mis hijos y para nuestra familia. Creía que le íbamos a despedir. Yo le dije, tranquila, usted se va a quedar con nosotros. Le expliqué a mi familia lo que había en casa y eso enseña más, porque entonces todos aprendemos a manejar ese tipo de cosas. Seguramente la fácil hubiera sido, ¿sabe qué? Mire, tome su liquidación, le queremos mucho, pero de lejitos. No, se quedó. Y eso me deja 3 ejemplos más, porque mis hijos también se dieron cuenta cómo actué yo en ese momento y seguramente cuando les toque algo van a recordar de eso. Y del poder de la compasión, ¿no? Se vino la pandemia y ella se fue a su casa, le dijimos chao, no tiene que venir.
le mantenemos su salario sin ningún problema, pero no corra riesgos. Pero el punto central de eso es, uno tiene que aprender a convivir con ese tipo de cosas, porque si no volvemos a la época de la lepra, donde el leproso tenía que vivir en el inframundo, claro, y confinado y aislado de todo el mundo, porque si no, no... Yo creo que o sea, si uno es médico, tiene que en esos momentos demostrar que realmente lo está haciendo con el corazón. Y todos esos ejemplos te van dando a ti herramientas para poder enfrentar con verdades, mirando a los ojos a la gente que te está reclamando. Cuando llegue, ¿no? Pero comunicación es vital, decisión, temores, todos los que sean. Y franqueza, Y ¿no? franqueza. O sea, esto no sabemos, esto sí sabemos. La primer mensaje también que les dimos, señores, no vamos a votar a nadie. Todos se van a mantener, no votamos ningún puesto de trabajo. Todos los vulnerables se van para la casa. Entonces el médico con radioterapias o quimioterapias o personas con riesgos de hipertensión o diabetes atiendan en su casa. Y fíjate que lo que dices, no, o sea, al final todos queremos certezas en nuestra vida, ¿no? Eso nos baja la ansiedad, nos estabiliza, estamos tranquilos y todo. Solo que, ¿qué ocurre en un momento de tanta incertidumbre? Creo que la certeza está en la franqueza de que alguien diga, no sabemos. Entonces, al menos tengo la certeza de que no está improvisando una respuesta, no está diciendo cosas bonitas porque es el momento de decir cosas bonitas. Está siendo muy franco con nosotros y eso se valora. Sí. Eso se valora. O sea, estaba pensando en qué momento tú sentiste que te convertiste o que pasaste de jefe o el jefe tradicional, el de estereotipo hispano, a líder. Yo creo que desde el comienzo, el punto ese de haberme montado en los problemas de mi equipo cuando debíamos 6 meses de salario, yo creo que ese fue un primer pasito que fui dando en ese camino de... La segunda, que la gente me conoce muy bien cómo soy yo, o sea, el ser siempre auténtico en cualquier escenario, no tener varias fachadas de que me tengo que portar bien cuando está fulano, sutano, no. Y es más sano, ¿no? Es más sano y además no te desgasta tanto, porque entonces, cuando tienes tantas caretas, te toca estarte quitando una y poniendo otra. Es preferible ser como eres. Y cuando tú haces una encuesta de cómo es Jorge Andrés Wills, seguramente es que fue simpático. Ahorita estoy en un programa que te contaba que voy ahora para Colombia y es de liderazgo justamente, y me mandan a hacer una encuesta de liderazgo 360 grados. Y la encuesta dice, bueno, con 4 personas que te contesten, no hay problema, pero mándale a jefes, a empleados, a pares. ¿Y qué le mandaste a todo el mundo? Contestaron 25 personas. Y obviamente hay consistencia en la respuesta de lo que yo me siento que hago, con lo que hay. Que siempre lo que uno dice, cree que está haciendo una cosa, hay un nivel de estructura. Entonces, conocerte a ti mismo. Yo digo, el liderazgo más que una ciencia es un arte. Y tú como un pintor o como un deportista, hay días que amaneces inspirado y hay días que no produces nada. Hermanito, el día que no produzca, quédese en su casa, que es más rentable quedarse en su casa que irse a fregarle la vida a los demás. Porque cuando uno no tiene ahorita un momento de inspiración, ¿qué va a ir uno a fregar la vida? Entonces yo hay días que amanezco con la depre, que amanece todo el mundo un día y digo, hoy no estoy produciendo, prefiero dedicarme a leer, a reengancharme conmigo mismo, a oxigenarme y ahí sí volver nuevamente reactivado. Entonces uno debe conocerse muy bien en qué momentos estás, porque por supuesto que cuando te toca, pues te toca y sacar el esfuerzo donde pero si lo puedes evitar, yo prefiero estar en los momentos de inspiración correspondientes a cada cosa. Y lo otro, dedicarle el tiempo que corresponde a cada quien. O sea, uno ahorita con las redes sociales, con el WhatsApp, con el celular, es un complique porque primero mi agenda es súper complicada, tengo muchas reuniones y el celular todo el mundo cree que cuando le timbra a uno tiene la obligación de contestar en ese momento. Y yo no soy de esos. Y posiblemente algunos es un grosero que nunca contesta el teléfono, pero si yo estoy aquí contigo, estoy contigo. O sea, el celular está en otra cosa porque no estoy atendiendo llamadas. Y obviamente al rato contesto y a veces me demoro 3, 4, 5 días en contestar, o a veces no puedo contestar y me dicen, oye, ¿qué fue? Y claro, ese chat ha quedado por allá después de 50, pero le doy tiempo a las personas que me están requiriendo. Si una persona entra a mi oficina, puede ser el nivel jerárquico más sencillo o el más encopetado, tiene el tiempo dedicado y no le estoy recibiendo llamadas ni atenciones a nadie porque estoy concentrado con esa persona. Entonces, el podértele dedicar a los momentos, eso que todo el mundo dice mindfulness, pero que nadie sabe qué es y cómo lo aplica, es haga lo que tiene que hacer en el momento, dedíquele el tiempo a lo que está enfocado. Entonces, yo creo que cada pasito que uno va dando se va construyendo en eso,
La humildad, dice que alguien que hable, un humilde que hable de humildad no es humilde, pero yo creo que eso se tiene que mantener. A la medida que tú vayas ganando experiencia, claro, debes ser mucho más generoso en entregar conocimiento, en aportar en lo que estás aprendiendo. Eso también te hace mucho más asequible, porque si no... ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cómo ves el futuro de la medicina y la relación con la tecnología? Te voy a contar la experiencia cuando llegué acá. Yo llegué en el año 2004. En el 2005 monté la primera historia clínica electrónica, que yo creo que fue de las primeras que hubo en el país, si no la primera. ¿2005? 2005. Yeah. Cuando eso fue una empresa chilena que le compré el software. Cuando lo vine a instalar, había médicos que no sabían prender un computador. O sea, textualmente, ¿dónde está el botón para prenderlo? Y ahí dije, miércoles, si no lo saben aprender, no saben escribir. Me tocó, mientras estábamos parametrizando el sistema, los tenía en clases de mecanografía. Y eso tomó unos 5 meses instalando todo el sistema porque era a la antigua, parametrizando en códigos antiguos y demás. Y mientras estaba yo en la parametrización, que todavía no salía en operación, los médicos estaban en clases de computador, de mecanografía, digitando. Wow. Y pues claro, la mayoría era chusografía porque los que tuvimos el placer de tener esas profesoras que nos enseñaron a usar los 10 deditos, pues le rinde a uno más. Pero hay unos que van con una velocidad con los 2 deditos impresionante. Ahí empezó la primera transformación de cómo lo que antes era escrito... Fue como el momento crack, ¿no? Crack. Y ahí empiezan a haber algunas rupturas, porque yo siempre he dicho, la parte médica tiene un componente donde los seres humanos se tienen que juntar. O sea, toda la medicina es de tocar, de mirar, de raspar, de escuchar. Yeah. Los sentidos están muy presentes en el proceso de atención médica y obviamente hay todavía muchas especialidades que la tecnología actual no está pudiendo reemplazar, pero sin duda la transformación digital le viene pegando ya muy duro al proceso de atención. Yo creo que la está haciendo mucho más asequible, mucho más precisa. Hay temas alucinantes, o sea, las variables anatómicas tuya y la mía, si seamos sexo, raza, religión y todo igualitos, tu anatomía es diferente a la mía. Entonces, una cirugía de columna que corres el riesgo de lesionar un nervio acorde a tu anatomía puede ser diferente a la mía, y ahorita hacer modelos tridimensionales y yo practicar como cirujano en tiempo real la cirugía en tu cuerpo sin estarte operando y ver cuál es tu variable anatómica y cómo lo puedo hacer y ya llegar absolutamente preparado para hacer esa cirugía, son ayudas que van a reducir muchísimo las complicaciones que antes procedimientos quirúrgicos tenían. Entonces eso, ¿qué va a pasar? Reducción de tiempos de estancia hospitalaria, menos complicaciones y por supuesto menos costos. Yo creo que el tema de la salud en el mundo es un tema que el bolsillo, Estados Unidos está en crisis económica porque cada año los costos en salud son mucho más grandes, tienen la mejor tecnología pero el peor servicio en cuanto a eficiencia se refiere. Entonces, ¿en qué va a cambiar la salud en el mundo? Tiene que ser mucho más asequible, los precios tienen que ser mucho más abordables, la salud per se va a cambiar mucho más porque al tener yo integrado y conocerte mucho más como persona, sé cuáles son tus riesgos, cuáles son tus dificultades y cómo puedo cambiar comportamientos previamente antes de que te llegue la enfermedad. Entonces yo creo que, y lo estamos trabajando mucho en nuestra compañía, en que la salud sea mucho más preventiva que curativa, tratar de llegar a ti antes de que te enfermes o cogerte en temas mucho más precoces de la enfermedad y no ya cuando sea demasiado tarde. Pero, y en una lógica, en una lógica de negocio, o sea, estaba escuchándote y decía, si yo sé que te vas a enfermar de X, ¿sí, no? Y cuando estés enfermo de X vas a buscar opciones para resolver ese X, de pronto, antes de que te dé X, te toco la puerta yo. O sea, al final estás anticipándote a un cliente. Para darte un ejemplo, ahorita nosotros tenemos una máquina haciendo inteligencia artificial. Y dentro de la base de datos de clientes que no son diabéticos, tengo 20,000 personas con riesgo de ser diabéticos en los próximos 10 años. ¿En tu base? En mi base de datos. O sea, la diabetes es una enfermedad que viene creciendo a una velocidad impresionante por los hábitos de vida y demás. Y yo ya sé quiénes son, dónde viven, dónde están, y ya le estoy diciendo y tocando la puerta diciéndole, oiga, cambie su hábito, está consumiendo alimentos que no le corresponden. Y si usted sigue con ese camino, va a terminar siendo diabético. ¿Y te hacen caso? Ese es el problema, la conciencia todavía de entender. Y hoy en el almuerzo hablaba con mi familia,
el aviso de cigarrillos te dice el cigarrillo mata, pero con ese lo tienen aquí en el bolsillo y de ahí sacan el tabaco para fumárselo. O sea, todavía la conciencia de eso no se está dando. Pero si me sigo yendo un poco más hacia atrás, posiblemente esos comportamientos tenemos que ir al origen de por qué están empezando a aprender. Entonces, ahí es donde va a empezar a cambiar el modelo. Pero ya ahorita, esos modelos predictivos te pueden decir ya quién puede ser diabético dentro de un mundo mucho más grande que hay gente que tiene diferente tipo de riesgo. Y sabes que al final está conectado a la conciencia, ¿no? O sea, cuando uno no tiene desarrollado su enfoque, su nivel de conciencia, pienso que es un tema sistémico. O sea, tú pierdes autocontrol. Cuando no hay autocontrol es muy fácil subir de peso, sí. Es muy fácil empezar a fumar, es muy fácil tomar más alcohol a lo debido o cualquier cosa. O sea, es más fácil endeudarte, no pagar a tiempo o demás. O sea, realmente se convierte en una vida descontrolada porque no existe un autocontrol desde uno mismo, no es conciencia que las personas que tienen un hábito mejor en alimentación, en salud, ya conscientalmente, laboralmente o profesionalmente o académicamente también les va bien, porque es sistémico. O sea, cuando tú, me estoy poniendo un caso que no me gustaría, que yo sea uno de tus 20.000 listados con tendencia a diabetes en los siguientes 10 años, que tú me comuniques, cuidado, que vas camino hacia eso, mientras yo no tenga un nivel de conciencia, la verdad que para mí casi que es un email más o casi un meme. Total. Hasta que realmente me enferme. Lo que le pasa al fumador, el fumador deja de fumar el día que le dé el primer infarto, antes no. O el día que ya se siente ahogado porque ya no siente, pero eso va cambiando. Yo creo que el COVID hizo sentir mucho más cerca la muerte de lo que la mayoría de las personas le han sentido y se están dando cuenta que evidentemente la salud hay que empezar a cuidar. Yo creo que la gente que sintió el impacto... ¿Y se han expresado cambios de comportamiento? Claro, se han expresado cambios de comportamiento que todavía... A ver, hay un mix ahorita complicado porque la pandemia dejó otras cosas. Yeah. Todo el tema de ansiedad, depresión es un tema que en los memes, en los problemas de figuras públicas se sigue viendo en las redes sociales, pero es un tema que tenemos que poner cuidado porque son nuestros hijos, son nuestros primos, nuestros papás, nuestros hermanos que pueden estar sufriendo por ello. Y como es la enfermedad tabú, tú ahora que estás en ese mundo crees que no, si es psicólogo o psiquiatra, eso no hablemos porque eso es peor que el COVID o que cualquier enfermedad contagiosa. Hay que transparentar ese proceso. Entonces, estamos viendo ahorita un conflicto y un cruce de cosas porque los pacientes hipertensos y diabéticos tampoco se atendieron adecuadamente en la pandemia porque les daba miedo asistir y tenían razón de no asistir, pero hay pacientes de ellos que se descuidaron. Todo este tema de depresión y de ansiedad que está haciendo durísimo, yo creo que se está generando y no tengo que esperar hasta que ya diga, no, es que ya me quiero tirar del puente para sentirme deprimido, es que oiga, sí ha cambiado mi comportamiento. Esos autoexámenes que la gente todavía no se hace y que sigue ocultándolo con... Yo creo que esas desmedidas que se están presentando en la Navidad, en los carnavales, donde parece que estuviéramos como zombies locos. Eso sí, es una locura, sí, claro. Es una cosa que yo veía. Yo estuve ahí cerquita en Salinas, como les conté, pero cuando veo los videos yo dije, menos mal ni me arrimé por allá porque te hubiera terminado... ¿Cuándo pasó eso? Claro. ¿Cuándo pasó toda esta locura? Es una manera de expresarse. Entonces, ahí hay una serie de problemas. Y por el otro lado sí estamos encontrando personas que están empezando a tener un poco más de cuidado sobre su salud. Lo que tú ya ves en planes fitness, lo que ves en gente que quiere bajar de peso realmente a conciencia, muy posiblemente los temas de los smartwatch y todo este tipo de cosas que te están invitando a tener una vida más ejercitada, más activa. Sí te está empezando ya a cambiar un poco el proceso. Y yo creo que es un camino que sobre todo las nuevas generaciones que ya están más acostumbradas a este tipo de cosas lo van a ir viviendo y va a haber un momento en que haga el cambio. Quiero pedirte como, no sé si la palabra es una especie de tips o recetas. ¿Cuándo alguien podría empezar a sospechar que está entrando en este mundo de depresión o de ansiedad? Algo que ya podría empezar a encender alarmas, ¿no? Yo creo que lo más importante es el diálogo consigo mismo y entenderse. A ver, ejemplos. Se escucha muy frecuente, no estoy durmiendo bien. Yeah. Cuando ya no estás durmiendo bien y no puede que le pasen 3 noches y no duerma bien y luego se recupere, pues bueno, no hay problema. Pero cuando ya vienes un mes o 15 días, un mes, 2 meses y no estás durmiendo bien, algo pasa y ahí puede haber síntomas de ansiedad o de depresión. La ansiedad normalmente es no poderse quedar dormido, la depresión te levantas muy temprano, son como síntomas
relativamente, no estoy haciendo un diagnóstico perfecto, pero son como pequeños síntomas que o me estoy acostando muy tarde y me quedo dormido a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche, o me levanto más temprano de lo esperado, son pequeños síntomas. Reacciono irascible contra lo que antes no me generaba tanta molestia, porque ahora me dicen cualquier cosa y ya de una vez me disparo y me pongo agresivo. Ahí hay unos síntomas de ansiedad que te están afectando. Estás comiendo más o menos de lo que antes te estaba. La otra también, estás como con sueño, con pereza, sin ganas de levantarte, sin ganas de hablar con la gente. Y antes, seguido, claro. Claro, antes era una persona que le gustaba hablar, le llamaban al teléfono y siempre, ahora es rapidito, te corta, ya no te conversa, te genera ese tipo. Los cambios de alimentos son muy frecuentes, la gente se sube mucho de peso o se baja de peso porque la ansiedad lo que te produce es muchos deseos de comer. Entonces, cuando empiezas a cambiar tus hábitos de lo que antes eras, tienes que empezar a hacer una reflexión. Y lo más importante es consultar. Yo creo que preguntarle a un especialista en psicología y a un psiquiatra no te está afectando. O sea, yo creo que lo mínimo que puede uno hacer es decir, oiga, estoy teniendo eso. Obviamente hay ya cosas peores donde ya no hay ganas de levantarte, donde le has perdido el interés a la vida, donde es que a ver, una señora que pierde su empleo, que tiene sus hijos, que los hijos no pueden ir al colegio, o que está en el trabajo. Es normal que esté preocupada, claro. Que pierde el trabajo, o que está en el trabajo, pero además tiene 3 niños estudiando por videoconferencia. Yo me acuerdo si nosotros éramos 4 y solamente en el ratico de tareas el escándalo que armábamos y las peleas que hacíamos eran lo suficientemente agresivas para una mamá. Ahora cómo será tenerlos en clase y demás. Yo creo que el mundo realmente está, y para colmo de males, estamos tratando de salir al exterior ahorita y nos encontramos con la delincuencia, nos encontramos con que la ciudad no es segura y ahora el tema de la guerra. O sea, estamos cargados de información. Yo creo que lo más importante es hacer conciencia de nosotros mismos, identificar el tema, y hay recetas previas también. Tú eres un gran experto en eso, pero hacer ejercicio, eliminar adrenalina, meditación, es otro punto que yo también vuelvo y digo. O sea, la pérdida de la fe en un ser superior también te quita mucho un piso fuerte que existía en las generaciones previas, porque cuando tú tenías problemas, dificultades, decías, bueno, pero Dios está conmigo, voy a salir adelante, voy a meterle ñeque porque Dios me acompaña. Ahora cuando ya no creo en nadie, ya digo, ya esto se fregó, ya se acabó el mundo. Esa parte de pérdida también de fe, que es triste para muchas, sobre todo en las nuevas generaciones, le hacen sentir mucha más ansiedad frente a los eventos que están sucediendo. Entonces yo creo que ahí hay un cóctel que yo invito a quienes nos oyen, y particularmente también tú que eres un gran líder, que busquemos mucho diagnosticar esto, porque sería muy triste empezar a ver que nuestra gente joven se empiece a ver ya en las noticias que ya se ven, el suicidio, pérdidas humanas por este tipo de condiciones. Es muy doloroso y la sociedad pierde mucho cuando una persona joven pues fallece por algo que pudimos haber evitado con prontitud. Sí, mira que ayer justo estaba... No, miento, esta semana estaba revisando algunos papers, estaba escribiendo un artículo sobre, y lo subí en mi cuenta en LinkedIn, sobre esta falsa figura de éxito de ser multitasker, ¿ya? Y no la estás rompiéndote precisamente porque el cerebro pierde su capacidad de enfocarse y empieza a divagar. Claro. Y uno de los papers que leí que me encantó y me preocupó fue que entre más tiempo estás expuesto a las pantallas en celular y todo en redes, tiendes en la adultez, o sea, un adolescente, digo, en la adultez, tiende a desarrollar mucho más cuadros de depresión y de ansiedad. Entonces yo veía a un chico, y seguramente un chico en promedio tiene 9 horas al día de pantalla. Cuando ese chico llega a ser adulto, su posibilidad de desarrollar ansiedad o depresión es altísima. Solo que él no es el único, es toda una generación. Entonces, hacia dónde caminamos y cómo nos enfocamos como adultos, como padres, como tíos, a desarrollar conciencia en los adolescentes, ¿no? Porque si este adolescente no tiene la conciencia de controlarse desde pequeño, lo que esperan no es tan bonito. No es tan bonito. Y en eso, en el liderazgo, es fundamental, porque lo que a veces también con los memes y como de manera peyorativa hablan de la generación de cristal, la generación que cree que todo es de ellos y les pertenece, se va volviendo una situación que si no se logra
contener e interpretar puede traer serios problemas al futuro, porque Claro. no es lo que, no es el deber ser. Yo creo que obviamente cada vez el mundo propende para que haya más bienestar, mejores condiciones, pero siempre el nivel de esfuerzo es el proporcional en el tema. Yo creo en una charla tuya decías, uno puede ser malo en algo, pero si es disciplinado, la habilidad se va adquiriendo. Eventualmente, claro. Pero si no haces habilidad y no lo haces repetidas veces porque crees que te lo mereces, Claro. yo soy campeón mundial de lo que quiero hacer porque me lo merezco, no te mereces nada. O sea, te lo tienes que ganar con disciplina y esfuerzo. Claro. Y esa parte como que se ha perdido, esa parte no... Fue pensar que creas que te lo merezcas, que Claro. me parece genial, es el punto de arranque, solo que a partir de ahí es trabajo diario. Exactamente. Es un gran punto de inicio. Es un lindo pero no punto es el, en decir, pero no es el fin. ok, yo creo que me merezco eso, listo, vamos por bienvenido, Vamos bienvenida, por eso. empieza a caminar, claro. Y fíjate que aquí este tema en las redes, uno entra a redes y sale con una sensación de no felicidad. O sea, tú no terminas después de estar un tiempo en redes más feliz. Terminas cuestionándote, a lo mejor él tiene algo que yo no lo tengo, a lo mejor ella tiene algo que yo no lo tengo, y empiezan esas comparaciones muchas veces innecesarias que si no te generan felicidad, puede ser que te estén generando una especie de tristeza que es recordada frecuentemente. Entonces, y es lo que te quiero preguntar, ¿cómo ves el destino o esta zombificación hacia las redes en estas generaciones, incluidas las propias, ¿no? Cada vez estamos más tiempo en redes, solo que ¿para qué? ¿Para mejorar nuestra calidad de vida o para empeorarla? Es que ahí hay una figura que es preocupante, que es la satisfacción inmediata. Yo creo que tú cuando entras a una red es buscando algo que no sabes qué es, pero que tampoco terminas encontrando lo que quieres y te terminas llevando lo que no querías llevarte. Pero es el momento de una satisfacción inmediata. Si tú ves, es casi que un tip ya de coger y tener que entrar a buscar ese... Sí, ajá. Y el concepto ahí es realmente qué es felicidad. Porque ahí hay un punto, gran punto, donde uno dice el 90% de la felicidad depende de mí y el 10% de lo que pasa alrededor. Hoy nosotros estamos entregándole nuestra felicidad en el 90% de lo que pasa alrededor, sí, y no en lo que yo defino sobre ello. Entonces, y eso lo está dando las redes sociales. Yo soy feliz con mis zapatos hasta que le veo al amigo o al vecino que se compró unos más finos o más bonitos que los míos, y ya los míos ya los veo feos. Claro. O sea, pero hasta hace 5 minutos eran los zapatos que yo quería tener. Es que antes tú veías esos zapatos, claro, la posibilidad de que veas el zapato del vecino Era remota. En el mismo ejemplo era menor a lo que hoy ves. Hoy lo tienes en la mano y tú mismo entras voluntariamente a ver, en el mismo ejemplo, el zapato del vecino, y eso no te genera, digamos, un sentimiento de felicidad como tal, ¿no? Y tú lo puedes probar. Yo sí que lo pruebo. Hago un post trascendente del valor de la vida, de la reflexión, y te leen el 10% de los que te leen si pones un post de los Sí. de otro tipo que es mucho más superficial. Cuando hay conversaciones contigo mismo, la gente tiende a rechazar porque no se quiere meter a conectarse consigo mismo. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy como sociedad es que nosotros nos queremos reencontrar primero con nosotros mismos y queremos siempre cuestionar lo que está pasando por fuera, más que primero Afuera, cuestionarte claro. qué debo cambiar yo para que la sociedad empiece a cambiar. O sea, cuando empiezan a ver que el país está fregado porque el gobierno, oye, pero ¿yo qué hago para mejorar? Claro. Desde mi punto de vista. Hablamos de la sociedad como si no fuésemos parte si no de fuéramos ella, parte ¿no? de ella. Sí, entonces, claro, son Los ellos. demás, claro. los demás no hacen, Ajá, sí. pero uno O sea, es ve un desempoderamiento brutal, Sí. pero es brutal. O sea, realmente yo sí siento que es una especie de zombificación. O sea, no nos atrevemos a declararnos dueños de nuestra vida. A tal punto, lo vi por ahí, me encantó el concepto, neurosis dominical. Y el razonamiento era este, ¿no? Tú de lunes a viernes estás en la oficina y tu enfoque está en temas laborales. El sábado pasa a ser como una especie de colchón que estás pasando de tu mundo laboral a tu mundo personal. Y se te acabó el sábado. Si es que no saliste de farra el viernes en la noche, que cada vez va a ser Claro. más chiquito el sábado. Y el domingo, que debería ser tu espacio, entras en neurosis y buscas actividades que no te permitan pensar en ti.
Entonces te vas al estadio y lo utilizas 4 horas. Claro. Te instalas en una maratón de Netflix por 6 horas, 7 horas. Cualquier cosa que no te dé tiempo para pensar en ti. Resulta ser que el siguiente día es lunes y es la misma historia. O sea, realmente pasamos huyéndole de nosotros mismos. De acuerdo. ¿Y en qué momento te conviertes en dueño entonces? De acuerdo. ¿Cuándo tomas control sobre tus hábitos, tus comportamientos? ¿Cuándo? Y lo que hablamos ahorita y es cómo tomo la decisión de cambiar algo que ya sé que me está empezando a afectar porque me está llevando... O sea, ¿cuál es mi capacidad de quedarme 2 horas sin mirar las redes sociales? El mundo no se te acaba, pero no eres capaz de controlarlo y esos pequeños pasos de falta de templanza te van llevando permisos para seguir entrando en esos mundos que tú decías de excesos alimenticios, excesos de licor. Es todo un desorden, claro. Y se vuelve una rueda sin fin. Sí, sin sí, fin. sí, es todo un ¿Y eso desorden. qué pasa? Te incrementa la ansiedad, te genera los conflictos. Yo creo que el gran mensaje, que tú lo trabajas muy bien, es conócete a ti y ponte los retos que a ti te lleven a cambiar a ti. Primero cambia tú para que la sociedad empiece. Si yo cambio, tú cambias y todos cambiamos, ya el entorno es diferente. Maravilloso. Oye, hoy seguramente alguien acá que nos está escuchando está en una carrera laboral o profesional, quiere convertirse en un gran líder. Yo creo, estoy muy convencido de que tú eres un gran líder. ¿Qué recomendación podrías darle a esta persona que ha decidido ser un gran líder? Primero, paciencia. Segundo, resiliencia. Tercero, aceptación del fracaso, mucho. No esperar nada de nadie, más bien actuar en torno y ser fiel a sus principios más que a los demás. Uno no puede cambiar su parecer por quedarle bien a un grupo y peor quedarle uno bien a todo el mundo. Cuando tú tomas una decisión tienes 50 personas que les gustó y 50 que no les gustó. La tarea que tú tienes es tratar de unificar que esa decisión sea lo más empoderadora hacia los demás, pero tratar de dejar a los extremos, sobre todo felices para que todos estén contentos, es imposible. Tú tienes que tomar decisiones a veces que son antipopulares y yo siempre lo he dicho, uno siempre tiene que mirar cuánto tiene en su cuenta de ahorros emocional, porque tienes que hacer uso. No estés sobregirado todo el tiempo, porque si eres una persona que siempre eres mala gente y utilizas la cuenta bancaria emocional, yo sé que a veces tengo una cuenta emocional cargada y la gente está con el amor que le brota por los poros y viene una decisión antipopular y se merma la... Pero el problema es meterse sobregiro. Interesante el saldo, claro, revisar el saldo emocional. Nunca vivir en sobregiro y si te petes un sobregiro de vez en cuando, reponerlo rápidamente porque si no un sobregiro continuo, el banco te llega un momento y dice, señor, se le acabó la cuenta y se la cierro. Sí. Entonces, eso pasa también en el liderazgo. Si tú no tienes una cuenta emocional sólida, te puede pesar. Pero la cuenta emocional sólida no significa dar gusto, es siempre ir encontrando un punto intermedio de gestión y sobre todo lo que siempre he dicho, rodearse de mejor gente que uno. Y mejor gente no solamente es el que tenga el mejor diploma y que aparezca graduado con honores en la mejor universidad, es gente que comparta tus sueños y tus locuras. O sea, mi equipo ejecutivo, yo digo, si yo soy loco, ellos son más locos que yo que me siguen a mí. O sea, si yo ya estoy volado, esos están revolados porque ¿qué hacen siguiendo ideas? Si te rodeas de gente que va por debajo, que te toca estarla siempre empujando, te complica. Un gran líder es el que no tiene miedo a que tenga gente al lado que no sienta que le hace sombra, sino que más bien que con la riqueza de ellos se enaltece el grupo, que no está esperando que sea la luz central del entorno, sino que más bien sea una luz común. No es un foco único, sino más bien es una luminaria que entre todos hacemos mucho más calor. Y lo más importante es el no tenerle miedo al fracaso, porque es que los periódicos, las noticias, mi hijo juega golf y uno lo que siempre ve en el golf son los 10 mejores jugadores que llegan en avión privado, que tienen hoteles espectaculares, los últimos carros, pero en el golf hay 90 más que tienen que llegar en carro viejito, dormir en el hotel del camino, ni siquiera en un hotel 3 estrellas, sino en el hotelito que van camino allá. Que van camino allá y que les toca llegar trasnochados a jugar el torneo cuando el otro ha llegado con masajista y de todo porque son los top, pero están en el mismo bloque. Entonces uno siempre se acostumbra a verlos, pero para llegar a ser esos 10 también le tocó hacer un proceso, pero la historia de cómo llegó casi nunca existe, sino es soy el top. O sea, cuando tú cuentas tu historia de cómo arrancaste, y por eso todo el mundo se ilusiona y se emociona porque se da cuenta que hay un camino para llegar allá,
es lo espectacular. Yo tengo un privilegio que le he dicho siempre, yo llegué puesto a un puesto gerencial, pero en ese momento tenía dos decisiones. Soy muy apalancado con un político, no tengo problema, me puedo dedicar a vivir la buena vida y hacer lo que se me ha dado la gana, o tomar la decisión de construir un mundo. Yo creo que cuando la gente identifica que hay un recorrido, y por eso mi gran admiración por ti, que cuentas una historia que es real, que es evidente, que la muestras con testimonios, pero que se nota, la gente se identifica y dice, si hay maneras de llegar allá. Yo creo que el líder tiene que mostrar maneras y explicar con ejemplo de que hay maneras de llegar. No tiene que recorrer todos los caminos, pero sí demostrar que tiene uno propio, porque si no, a punta de discursos, claro, no llegas a ningún lado. Sí. Yo creo que el ejemplo es fundamental para ello. No, maravilloso. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido una conversación, la disfruté hartísimo. Yo también, y el tiempo voló. El tiempo voló. La verdad que ni sé cuánto tiempo nos habremos tomado. Y espero, sinceramente, que quienes ahora mismo están escuchando esto se hayan quedado con tantas reflexiones como nos hemos quedado aquí todos en la sala. La verdad, me encanta pensarlo, como lo has dicho, la decisión de crear un mundo mejor desde la creación de mi propio mundo. Es increíble. Muchísimas gracias, Jorge. No, muchas gracias Milan, y felicitaciones por estos espacios. Yo creo que lo que estás haciendo tiene un valor social muy importante. Yo valoro mucho esas acciones y que ojalá pues cada vez tengas más escuchas y más gente que tome este mensaje que tú siempre transmites. Mi equipo te sigue, tú sabes que tienes unos fans allá. Milan llega a ver y si eso, mejor dicho, todo el mundo saca la bandera ecuatoriana, que eso sí que es lindo. Yo creo que has logrado algo muy hermoso, con esto termino, y es, le estás dando, el ecuatoriano tiene que ser orgulloso de su país. Identidad. Yo sí algo sentí a mi llegada, es que el ecuatoriano no se sentía orgulloso de su patria. Y Ecuador es un país espectacular. No nos podemos dejar, y yo lo he dicho en todos mis discursos, Colombia tuvo una fama terrible por 12.000 desgraciados que eran malos. Pero Colombia tenía en ese momento 35, 40 millones de habitantes. Ecuador no puede ganarse la fama de narcotráfico, de sicariato, de delincuencia por un minúsculo grupo, porque los buenos se quedan callados. Yo creo que cuando Colombia se revolcó, cuando Colombia dijo ya no más y puso no más, empezó a cambiar la imagen, y hoy pues no somos los top del mundo, lo quisiéramos ser sin duda, pero la imagen de Colombia ha cambiado. O sea, yo me acuerdo cómo me tocaba en los aeropuertos y demás cuando salía, y ahora cuando uno dice Colombia, la gente le mira con más cariño de lo que me tocó vivir cuando era más niño. Pero Ecuador no puede permitir que un grupúsculo delincuencial se lleve la imagen de lo lindo que es Ecuador, porque Ecuador es una maqueta de geografía, de gente cariñosa. Lo que yo he construido aquí lo he construido con ecuatorianos, y cuando yo muestro mi ejemplo a nivel, porque he estado en Estados Unidos mostrando a Veris, he estado en Colombia mostrando a Veris, en Sudamérica mostrando a Veris, yo digo, esto es de ecuatorianos hecho con ecuatorianos, el software nuestro es ecuatoriano. Chévere. Si no nos sentimos orgullosos como país, no podemos construir país, y yo creo que es un mensaje que tú, siempre que, desde tu carrera, que eso saca lágrimas cuando llegas con tu banderita ahí solo y orgulloso, yo creo que esa parte es fundamental. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazote.